Qué rico verlos, qué rico verlos. Sean todos bienvenidos a este lugar. Vamos entonces a la palabra, amén. Qué rico verlos, de verdad que bienvenidos. Em, la recomendación del teléfono es cierta, ¿está bien? Para que la tengan ahí presente, que podamos poner de verdad en silencio eh, nuestros teléfonos móviles para que Dios sea permitiendo que Él nos hable, crear el escenario para que no haya distracción. ¿Le parece? Lo hacemos con ese fin, con ese fin. Muy bien. Quiero entonces iniciar esta palabra contándole que vengo desde hace un tiempo, desde hace más o menos unos 3 meses, tratando de ser juicioso con el tema de la salud en cuanto a ir al médico. Creo que todos aquí sabemos que es necesario ir al médico, ¿no? No hay que esperar a que ya esté uno casi que con las patas por delante para ir, no estar de pronto en un estado ya difícil, de mucha enfermedad o de mucha dolencia para poder ir. Es bueno hacerse chequeos. Entonces, queriendo como obedecer a eso y de verdad por amor propio, ¿no? Ir. He ido en estos 3 meses, he estado así en varias citas, he estado tratando de asistir, de ir, de poder revisar esa parte y ha sido chévere, ha sido interesante. Pero sobre todo les cuento esto porque yo soy de los que cree que Dios usa diferentes escenarios para hablarnos. Yo creo eso, que Dios usa muchas cosas, o uno está en la vida, va por la vida y particularmente pasan cosas que Dios le habla. ¿Le ha pasado? No necesariamente en la iglesia, no necesariamente a veces solo a través de la palabra, sino que también Dios usa circunstancias para darnos mensajes interesantes. Y particularmente esto es lo que he descubierto en la sala de espera mientras espero que me llamen para que el doctor me vea. No le estoy hablando de urgencias, ¿no? Que ahí se ven cosas tremendas. No, le estoy hablando de la sala de espera de todo centro asistencial, donde vamos, donde usted está ahí y la gente hablando, conversando, unos de pie, otros sentados, donde el televisor suena pip, porque pasa el turno, ¿sí? 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 ¿Ha ido? Como en los bancos también, ¿no? A64, y usted ahí con el papelito. Cada ahí está mirando esa sala, donde llega la gente, donde desde temprano hacen fila, ¿sí? Para tener los primeros puestos para facturar su cita, ¿no? Entonces, en estos días me tocó madrugarle harto al tema para estar allí y ya había gente allí. Pero entonces me he dado cuenta que hay toda clase de personas en esos lugares. Entonces, siendo yo, no pastor, Jason, un paciente más de los que va a recibir sentado en cualquier silla del lugar, es interesante quedarse en silencio y ver la cantidad de personas que llegan, ¿no? Entonces, en un centro asistencial de ese tipo, usted descubre la gente que se cola en las filas. Yo me quedé callado y me puse a observar, ¿no? La gente que madruga mucho, como le conté, los que madrugamos para que no nos coja la tarde, o los que llegan tarde. Y la funcionaria de ese día empezaba, los que tienen cita a las 8:10 que llegaron tarde, y la gente corría. Los que llegamos temprano que facturamos bien. Están los enojones, los que pelean con los funcionarios. ¿Los ha visto? No, pero es que ¿por qué no me atienden? Pero y es que tal cosa. Y a veces no entienden y bueno, todo el tema. Están los calmados, los que no saben, más perdidos que el hijo del Inver, dice mi pastor. Los que no saben, ahora con el tema, con los sistemas nuevos de tecnología, donde toca entrar y ya no hay una persona en muchas ocasiones, sino una pantalla y toca digitar ahí, ¿sí? ¿Esto? Y sacar el turno. Hay gente que se enreda, ¿no? Con el tema. Y es complicado. Una persona de las que había madrugado muchísimo desde las 5 de la mañana esperando su cita a las 8 de la mañana y entra, factura y llega más o menos factura a las 7:30 cuando le dice la funcionaria, pero su merced, su cita no es aquí, es en otro lugar, no leyó acá, perdió todo. Entonces, de ese tipo de personas están. Pero lo que sí sé, escúchenme, es que la mayoría de personas que vamos a esos lugares no le hacemos mérito al título. Por alguna razón médica, no sé quién sería el que se inventó y se tiró el cabezazo de llamar a la gente que va a recibir atención médica pacientes. ¿Cómo se llaman? Pacientes. Pacientes. ¿Entiende la analogía? Paciente. Pero me di cuenta que en esos lugares lo que menos hay es pacientes. Hay más impacientes. ¿Qué clase de paciente es usted cuando le toque ir al médico? De esos que nombré. Le digo esto ¿por qué? Porque esa palabra paciente
Habla de una persona que está bajo atención médica que necesita ayuda, ¿no? Que se encuentra en algún tipo de enfermedad o por simplemente prevención, pero que necesita la ayuda de alguien. Eso es un paciente. El paciente es aquel que busca recibir cuidados de salud por motivos relacionados con su bienestar físico o mental. Eso es un paciente. Pero también paciente porque definitivamente se necesita paciencia. ¿Qué se necesita? Paciencia para definitivamente poder enfrentar este tipo de cosas, y no solo este tipo de cosas, sino la vida. ¿La Biblia acaso no nos lleva enseñando esta palabrita desde antes de ir al médico? Claro que sí. Pero digo, no le hacemos mérito al título, pacientes, no lo somos. Cuando se trata de aplicar esta palabra a las diversas áreas de la vida, y considero que todos los que estamos aquí somos también pacientes de Cristo, pacientes de Dios, porque estamos bajo un mismo cuidado, necesitando cuidado de Dios, necesitando cuidado, salud, tanto físicamente como espiritualmente. Somos pacientes del Señor. Pero si nos concentramos en la palabra, necesitamos hacerle mérito al título. Si nos llaman pacientes, tenemos que serlo. Y más cuando de la espiritualidad se trata, porque la Biblia contiene muchísimos pasajes acerca de esto, como por ejemplo Proverbios que nos dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el impaciente de espíritu enaltece la necedad. Jesús me impactó que en el capítulo 21 de Lucas dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Además de eso, la Biblia también con el apóstol Pablo dice, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. O también se dijo, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente. Eso está en Romanos. También en Romanos 15 se nos dice la palabra, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Y ni hablar de Gálatas con el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Está también ahí, en los 9. ¿No te habla algo la repetición de esta palabra a lo largo de la Biblia? ¿Acaso Dios nos quiere dar un mensaje acerca de esto? Ni hablar cuando se trata de entre hermanos. La Biblia también dice en Tesalonicenses, hermanos, le rogamos que amonesten a los perezosos, que alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles y sean pacientes con todos. Pero también la Biblia nos dice lo siguiente con Santiago. La palabra del Señor nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo de que la prueba de vuestra fe produce. Y continúa diciendo, mas tenga la paciencia su obra completa. Hablando de un proceso que se necesita para llegar a tener este título. Así que me pareció curioso la cantidad de veces que la Biblia lo dice, y ni hablar de la venida de Cristo. La Biblia también nos dice lo siguiente, nos dice la palabra del Señor, cuando se trata de esperar a Jesús, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé en vosotros un mismo sentir y un mismo espíritu. Y nos dice aquí más adelante, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes y quiere que nadie sea destruido, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo dijo el apóstol Pedro. Así que definitivamente es un mensaje claro el que la Biblia, Dios, te quiere dar a ti y me quiere dar a mí, acerca de ser un paciente. Acerca de ser un paciente haciéndole mérito al título. Y usted y yo necesitamos ser pacientes porque necesitamos atención médica espiritual, pero también porque necesitamos la cualidad de la paciencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que la paciencia en la Biblia se describe como una virtud, como tolerancia, pero sobre todo me impactó descubrir la etimología de esta palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Sabías tú que en la antigüedad se hacían competencias de quién era más paciente que el otro? Había una competencia, era parte incluso de los Juegos Olímpicos de esa época. Y se sabía que alguien era paciente por la cantidad de peso que podría resistir. Así que la palabra paciencia en la Biblia viene descrita por resistencia. La paciencia no es debilidad. No creas que un paciente, una persona paciente es débil. No creas que porque es tranquila cuando es paciente, entonces tiene menos fuerza, vitalidad que otro. No.
Todo lo contrario, la paciencia en su etimología quiere decir resistir, soportar, y particularmente en el ámbito espiritual, habla de las crisis y de las dificultades que todos los hijos de Dios necesitamos o hemos enfrentado, a las cuales la Biblia definitivamente nos invita a esperar a Dios con paciencia. ¿Estamos de acuerdo con eso en esta mañana? Así que definitivamente la paciencia debería ser parte de nuestra vida, porque es la capacidad de esperar sin perder la esperanza, es la capacidad de esperar sin ceder a la frustración, es la capacidad de esperar sin airarme y sin querer botar todo, aunque tenga crisis fuertes, porque Dios me invita a que lo espere con paciencia. Ser un paciente real. Ahora, leí en estos días un término que me llamó la atención y quiero traerte la colación. El estado liminal, tanto en psicología como en teología, es el estado en que se encuentra una persona cuando le ha pasado una crisis y todavía no se ha resuelto. Ese estado de espera. Ese estado que muchos lo llamamos en ascuas. Me tienen esperando. Y yo creo que todos aquí estamos en algún momento o hemos estado en un estado liminal. Nos pasó una dificultad y todavía no se ha resuelto y hemos estado en ese estado de espera, creyendo, orando o desanimados, o cuando la depresión toca la puerta, porque estamos en una circunstancia que estamos viviendo difícil y todavía no se soluciona. ¿Alguien me entiende lo que quiero decir? Es el lugar de la vida donde no queremos recomendárselo a nadie porque nos pasó una dificultad y todavía no se soluciona. Estamos en una brecha. Estamos en un estado de frustración, de preocupación. Eso se le llama en psicología y en teología el estado liminal. Ahora, entendiendo el término, ¿cuántos de los que están aquí han estado en ese estado? Todos. Yo creo que todos hemos estado ahí, en esa circunstancia. Por no decir que seguramente hay muchos amigos hoy en este lugar que nos acompañan y dicen, yo estoy en ese lugar. Estoy esperando que Dios haga este milagro, que pase esto. Me pasó esta circunstancia y todavía no se soluciona. Estoy en ese estado de espera. Le hablo de esto ¿por qué? Porque la Biblia particularmente tiene un salmo que describe el estado liminal del que lo escribe, del autor. Un hombre que le ha pasado una situación difícil y no se ha solucionado y está en ese estado de espera. Está esperando que Dios haga algo, está orando, está pidiéndole a Dios y nos enseña en ese estado cómo ser un paciente. ¿Cómo ser un paciente? ¿Cómo ser una persona que realmente le hace mérito al título? Que le hace mérito a lo que Dios desea que haga, que sea un paciente. Es decir, que encarne, que viva. Hay una gran diferencia entre decir, esa persona estudió administración, como decir, es administrador. Es encarnizar la profesión. Se vuelve un sustantivo para la persona. Deja de ser un verbo, sino que se vuelve un sustantivo. Lo vive la persona. Lo mismo la paciencia. Una cosa es decir, esa persona tiene paciencia, a decir, es paciente. Es vivir en carne y hueso lo que Dios desea. Y este personaje de este salmo describe con naturalidad ese estado crítico en el cual muchos de los que estamos aquí no sabemos qué hacer. La gente se quita la vida en el estado ¿cuál fue el que le dije? ¿Cómo fue que le dije llamar? En el estado liminal. Ahí la gente se quita la vida porque se desesperan. Pasó una situación, no le ven solución y en ese estado liminal deciden acabar con su vida. En ese estado liminal, en ese estado de crisis, de espera mientras pasa algo, la Biblia nos invita a ser pacientes. Y te voy a decir por qué. Créeme que no te voy a salir con un chorro de babas. ¿Sabes por qué? Porque yo sé lo que muchos están pensando. A veces hablar de temas como la paciencia y la oración es, ya me la sé. Sí, yo lo sé. Pero en la práctica, ¿qué es serlo? ¿Cómo practicar eso? ¿Cómo se come esa realidad de ser un paciente? ¿Cómo vivir la paciencia para que no sea aburrida? Porque a veces la paciencia tiende a ser aburrida. Pero no podemos aburrir hablando del mejor libro del mundo, que es la Biblia. Así que en ese orden de ideas, me gustaría que entendieras esto, porque Dios nos sigue enseñando acerca de la paciencia. Y si nos sigue enseñando acerca de la paciencia, es porque Él sabe qué viene, qué situaciones vendrán, donde necesitaremos echar mano de ello. Donde necesitaremos comportarnos como un paciente. Así que en el Salmo 40, el salmista
habla de la paciencia como metodología para usar. Pero habla no solo de la metodología para usar, sino que cuenta que en su momento está viviendo una crisis. Es alguien que no simplemente cuenta la historia o da el consejo desde la barrera, sino que en carne y hueso está viviendo una situación angustiosa, angustiante, una situación de crisis, una situación difícil, donde no solo recomienda usarla, sino que la usa en la práctica y nos enseña a usarla en la práctica. Qué bueno es este salmo. Es el salmo de David, uno de los salmos que escribe David, y nos enseña realmente a ser verdaderos pacientes conforme Dios desea que lo seamos. Así que usted y yo necesitamos ser pacientes porque todos hemos estado en un estado liminal, un estado entre el problema y la no solución. Estamos ahí. ¿Qué hacer cuando la crisis golpea, cuando las emociones se vuelven una montaña rusa, cuando la tristeza está allí, está presente, cuando la ansiedad se vuelve tan presente? Porque no hay solución. Allí es donde la paciencia se necesita usar. ¿Estamos de acuerdo? Así que pretendo esta mañana hablarte de eso. Y te quiero decir que esperar pacientemente en el Señor implica, mientras tanto, una serie de principios. En primer lugar, implica confiar. Salmo 40, versículo 1 dice así: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. David en otra versión dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. En esta versión que me gusta mucho, Nueva Traducción Viviente, dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. No, leamos a continuación el listado de beneficios por esperar. Y Él se fijó en mí, oyó mi clamor. 2, me sacó del foso de la desesperación, del lodo del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Todo por esperar pacientemente. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Y mira lo que dice a continuación: muchos verán mi testimonio, muchos verán esto, muchos verán lo que Él hizo en mí cuando esperé pacientemente y quedarán asombrados. Pondrán ¿qué pondrán? Su confianza en el Señor. 4. Qué alegría para los que confían en el Señor, dice Él. Los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos. 5 y último. Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Y en estos primeros versículos del Salmo descubro que mientras se espera hay que confiar. Quiero decirte que esperar pacientemente no es no hacer nada. Hay gente que dice así en la sala de allá de espera: ¿qué estás haciendo? Nada, esperando. ¿Cómo que a esperar es no hacer nada? No, esperar no es no hacer nada. Cuando se trata de esperar a Dios, implica confiar. ¿Por qué razón? Porque David en este salmo comienza recordando, agradecido de las misericordias que Dios ha tenido con él y ya lo ha liberado. Todo lo que leímos es en tiempo pasado. Esperé a Dios y se fijó, me ayudó. Está contando una circunstancia pasada donde el Señor lo ha ayudado, pero en los últimos versículos del Salmo, él menciona la que está viviendo en su presente. Es decir, que él no solo cuenta como testimonio que esperar pacientemente ya le ha funcionado, sino que ahorita cuando leamos, nos va a contar una angustia presente donde va a usar el mismo método, la misma metodología. Porque la paciencia no es como la envoltura del helado que la sacamos, la quitamos y la botamos. La paciencia no es algo desechable. La paciencia se usa una vez y toca tenerla lista porque toca volverla a usar y toca volver a echar mano de ella. Eso es lo que David nos está tratando de decir. Así que David ya ha comprobado los fabulosos resultados de esperar con paciencia. Dice: se fijó, me oyó, me ayudó, me sacó del lodo de la desesperación. Incluso puso un cántico nuevo sobre mi boca, porque vi una respuesta. Esto para más adelante clamar y pedirle a Dios por una nueva liberación. No se te olvide eso, que el salmo no es de victoria solo, sino para contarnos que tiene una presente. A lo largo del mensaje mencionaremos y leeremos la angustia presente que tiene. ¿Qué quiere decir todo esto, queridos amigos? Que siempre seremos pacientes de Cristo. Nunca espiritualmente
le apuntes a ser médico porque nunca lo serás, siempre serás paciente. ¿Alguien me está entendiendo? Y en segundo lugar, siempre necesitarás la paciencia, echarle mano. No es una envoltura que boto, que usé una vez, sino es algo que tengo que tener para de cuando en cuando echar mano de ella cuando sea necesario, especialmente en ese estado liminal. Esperar con paciencia demuestra que confiar en Dios vale la pena. Y David, como testimonio, no lo cuenta, se fijó en mí. Y quiero contar mi testimonio. Cuando esperé pacientemente, dice David, se fijó en mí, oyó mi clamor, me sacó de la desesperación, ¿cierto? Y puso un cántico nuevo sobre mi boca. Me ha ayudado, es decir, sirve confiar, es lo que nos está tratando de decir. Por eso, querido amigo, versículo 1, el versículo 1 del Salmo dice, pacientemente esperé por la ayuda del Señor. Y Dios te dice esto a ti que vienes hoy. Si tú esperas que Dios te ayude, Dios te demanda que confíes entonces. Dios no puede hacer un negocio contigo donde te dice, ¿vas a esperar en mí? Ok, no te prometo nada. No. Dios te dice, si vas a esperar, por favor confía. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Dios nos dice eso con este salmo. Y toda persona que requiere la ayuda, porque el que espera, está esperando ayuda, ser atendido, en el caso espiritual hablando, definitivamente si nos atrevemos a esperar, necesitamos confiar de que el Señor nos brindará la ayuda que necesitamos. Con Dios esperarlo no implica no creerle. Con Dios esperarlo implica confiar de que me ayudará. Dios quiere trabajar contigo de esa forma, teniendo certeza de que confías, o si no, ¿para qué esperas? ¿Alguien me está entendiendo? Cuando se va al médico y mi cita era a las 8 y son las 8:30 y comienzan los que no se aguantan, ¿no? Pero es que, y el médico o la persona dice, sale, te dice, espere, tranquilo, sí lo vamos a atender, espere, tenga confianza de alguna manera. Dios, mientras que viene, que se abre la puerta, mientras te responde, en ese estado liminal, te invita a que confíes de que sí te va a ayudar, de que no dudes, por favor, de que Él va a hacer algo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso, querido amigo, el resultado de esperar pacientemente fue que se fijó, que lo ayudó, que lo sacó, que lo estabilizó y que le puso una canción. Todo esto provoca en Dios ser un buen paciente. Y me llama mucho la atención esto. Ser un paciente es escuchar el silencio. Es escuchar el silencio de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han dicho, yo no escucho a Dios? No lo veo actuar. Creo que todos hemos tenido esa crisis. Pero te voy a decir que el silencio de Dios te predica un mensaje. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios se mueve en la calma, no en el ruido. Con Elías en el soplo apacible. ¿Qué quiero decirte con esto, querido amigo? ¿Por qué será que a veces no vemos nada de lo anterior? De que Dios se fije, de que Dios nos ayude, de que Dios nos saque. Porque hay mucho ruido, poca paciencia, poca confianza. El ruido de la desesperación golpea a la gente. Cuando uno está desesperado, uno escucha muchas voces, uno no haya qué hacer, uno no duerme, el corazón se quiere salir del pecho, hay mucho ruido alrededor. Pero cuando seas paciente, es sentarse a poder escuchar y a poder ver lo que Dios va a realizar. Por eso la desesperación, la desestabilidad, la angustia es ruido y lo contrarresta la confianza. Y te voy a decir esto. Escúchame muy bien. Las acciones más prominentes de Dios se dan en la calma del paciente. ¿Me entendiste? Las acciones más prominentes del Señor se dan en la calma del paciente. ¿Qué te quiero decir con esto? Entre más esperes y más callado estés, más oportunidad tienes de ver a Dios actuar. Si tú me miras, si tú le echas un vistazo rápido a mi mano desde allá, no ves bien. Pero si eres paciente para cogerla y mirarla, la podrás contemplar bien. Así pasa con Dios. Cuando el ruido de la desesperación nos invade, no podemos ver qué obra. Pero cuando nos quedamos como pacientes tranquilos, esperando, podemos ver cómo orquesta todo. Es por eso que la gente no entiende lo que Dios está haciendo en una crisis. Lo entienden después, cuando está calmado. Cuando se calmó y ya vio que Dios hizo, y mira hacia atrás y dice, ¡ah! ¡Ya! Claro, porque ahora está como
tranquilo. Es un paciente que ahora puede ver y ver cómo Dios orquestó todo. Por eso te quiero decir, el médico puede actuar cuando el paciente confía y deja que él lo intervenga. Sé paciente para que Dios intervenga en tu vida. Ante el ruido, ante la desesperación, y menos cuando le queremos ayudar a Dios, Dios no se mete. Dice, ¿para qué quiere que lo ayude si usted no nos está ayudando? Si no deja que lo ayude. Ser paciente es confiar. Entonces el médico puede actuar cuando el paciente confía. Por eso oremos confiadamente mientras esperamos pacientemente. Otra vez, está como para colocarla de estado de WhatsApp. Oremos confiadamente mientras esperamos pacientemente. Bien, ora confiadamente. Yo me voy muy duro con esto. Yo creo que usted no. Usted es más que yo. Pero a mí me duele pensar cuando estoy calmado. Me duele pensar que cuando estaba en crisis, mi primera opción no fue orar. Eso me duele. Me duele que en mi crisis, mi primera opción no fue Dios. Fue el gota a gota. Fue el banco. Fue ir a desquitarme o a decir muchas cosas. Pero no fue sentarme a orar. Charles Spurgeon, el predicador del siglo XIX-XX, decía, tengo tanto por hacer que comenzaré por orar. Ya, con eso, ¿sabe qué? Apaga y vámonos, ya predicamos. ¿Sí? En ese orden de ideas, los que esperan pacientemente, siempre terminan como David. David en el versículo 3 dice, y el Señor puso un canto en mi boca. Siempre la gente que confía termina cantando. Aló. Creo que solo uno lo entendió. Los demás lo entendieron. 3, colócalo. La otra vez lo digo, la gente que confía en Dios termina cantando. Termina llena de gozo. Termina tranquila. Termina gozosa. La persona que confía en Dios, la única forma de responderle cuando ve que funciona la confianza es adorando. No hay otra manera de responder. Dice, me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Y dice, muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados. Y dice él, pondrán su confianza en el Señor. Porque te quiero decir esto, confía en Dios. Escúchame muy bien lo que voy a decir. Confía en Dios porque confiar en Dios es hasta con fines evangelísticos. Para que otros vean y también que confíen. Por eso, querido amigo, que cuando la gente te vea, diga, allá va un paciente. ¿Y sabes por qué te digo que necesitas esto? Porque tú puedes ser la única Biblia que alguien lea en la vida. Tú puedes ser la única Biblia que alguien lea en la vida. La Biblia dice que somos cartas. Tú puedes ser la única Biblia que alguien lea en la vida. Imagínese esa responsabilidad, querido amigo. Así que si te leen, si te ven, digan, allá va un paciente. Alguien que puede testificar acerca de esperar en el Señor. La alegría siempre precederá a la confianza y todos los testimonios de los que esperan con paciencia nos animan a confiar incluso con fines evangelísticos. Versículo 5. El pasaje dice en el versículo 5, oh Señor, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. ¿Usted sabe por qué las matemáticas Dios las hizo infinitas? Ya lo entendió. ¿Sabe por qué las hizo infinitas? Porque es imposible enumerar las buenas cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y todas las buenas cosas que Dios ha hecho con nosotros son la mejor evidencia para confiar. El que confía no le puede ir mal. Y te voy a decir una cosa, querido amigo, tú que viniste, tú que tienes crisis, tú que eres un reactivo como yo, que a la primera que nos va mal o nos suceden cosas terribles y se nos llena la copa y se derrama hasta cuando ya no queremos botar la toalla, aunque no pensemos que Dios ha sido bueno, Dios ha sido muy bueno, ha tenido muy buenos planes con nosotros. Lo ha sido. Y eso es evidencia de que tú y yo necesitamos entonces confiar. Esto debe motivarnos a confiar en el Señor. Por eso, mientras esperas, confía. Segundo, mientras esperas, consagrémonos. Consagrarse también es esperar pacientemente.
que es esperar pacientemente en el Señor, no solo confiar, sino consagrarse. Escúchame lo que te quiero predicar. Versículo 6. David continúa relatando el Salmo y dice: no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. No se te olvide ese detalle. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Y mire lo que comprende David en su crisis. El pasaje dice: tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Versículo 7. Entonces dije: aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. No se te olvide ese detalle. ¿Están escritas dónde? En mi corazón. 9. A todo tu pueblo le conté de tu justicia. No tuve temor de hablar con libertad. Como tú bien lo sabes, oh Señor, no oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador. A todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable. Señoras y señores, David nos está contando que en medio de su crisis, en su estado liminal, escúchame aquí, en su estado liminal, le pasó la crisis, no se ha solucionado, decide confiar. Le pasó la crisis, no ha terminado la crisis, decide consagrarse. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo dice que él se quedó yendo a Dios y comprendió. Entendió un misterio que ahorita le voy a contar. Es decir, que se metió con Dios y comprendió las cosas de Dios. Y además se consagró sirviendo porque dijo: no he parado de hablarle al pueblo de tu salvación. Lo leímos, de tu amor. Es decir, que en otras palabras, cuando David estaba en crisis, se puso a servir. Se puso a predicar. El versículo 10 no lo dice: no oculté mi corazón de las buenas enseñanzas acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad. ¿Cuándo hizo esto? Cuando estaba en crisis. ¿Sabe cuándo David le ofreció un servicio más elevado a Dios? En el estado liminal. Por eso esperar es consagrarse. Cosa que pasa todo lo contrario con nosotros. En una crisis llamamos para entregar el cargo. En una crisis decimos: no, pastor, yo no vuelvo a la iglesia. David hace todo lo contrario. En la crisis más sirve, más se consagra, más busca, más entiende misterios de Dios. Es decir, que David entiende que esperar pacientemente es meterse más, consagrarse más. ¿Alguien está entendiendo esto? Quiero explicártelo mejor. David ha invertido su tiempo en escuchar y entender. Consagrarse permite que el médico te abra los oídos y te haga comprender lo que tiene para ti. Versículo 6. Dice el texto: no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo, finalmente entiendo, y entiende una verdad tremenda. Es decir, que él invirtió su tiempo a escuchar. Es decir, que cuando más le prestó sus oídos a Dios fue cuando estaba en el estado liminal, cuando estaba mal. Pero es donde particularmente la gente dice menos escuchar a Dios, en la crisis. Entonces, el problema no es de Dios. El problema no ha sido de Dios cuando decimos que en la crisis no lo escuchamos. ¿Sabe quién ha sido el problema? De nosotros, que no le hemos prestado nuestros oídos, como el texto lo dice. Porque Dios siempre tiene una conversación contigo cuando estás mal. A mí me encanta pensar esto. Y como yo soy libre de pensar, me encanta pensar que cuando estoy en una crisis, cuando llegue a casa, por cierto que vivo solo, el Señor Jesucristo me está esperando en la sala, sentadito para tener una conversación conmigo. Está esperándome, porque sabe que voy llegando a casa mal, porque sabe que voy de una crisis. Es cuando más siento que necesito prestarle mis oídos. Es cuando más la Biblia nos está enseñando que debo prestarle. Y entre más me meto con Dios, más me consagro, más lo escucho, más crezco. Ahora, te quiero decir esto. La etapa liminal de la crisis es donde mejor usted y yo debemos invertir el tiempo. Por eso me preocupa mucho que haya gente en este lugar que esté viviendo un problema, no se le haya solucionado. La pregunta es: ¿qué estás haciendo mientras tanto?
Bueno, el silencio lo dice todo, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Sabes? Una respuesta fabulosa sería, me estoy consagrando, me estoy metiendo más. Estoy buscando más a Dios, estoy yendo más veces a la congregación. Estoy tratando de bombardearme más de Dios. Estoy más juicioso haciendo mi devocional, consagrándome más. Porque debes saber hoy, Dios te trajo a este lugar para decirte que cuando estás en crisis, Dios es cuando más te quiere hablar, es cuando más quiere que le prestes sus oídos. ¿Alguien me está entendiendo? Así que David comprendió un principio profundo para su época espiritual. Aquí ahora sí voy. Déjame el versículo 6. No te deleitas en las ofrendas quemadas. Ahora que te presto mis oídos, me hiciste comprenderlo. Y dice después de los 2 puntos, ¿tú no sigues ofrendas quemadas? Pregunta, ¿qué enseñaba la religión en esa época? Que tocaba sacrificar los animales para que Dios perdonara. Y David dice, ahora que estoy en crisis y que tengo tiempo para meterme contigo, entendí que tú no exiges ofrendas quemadas. Lo mismo dijo en el Salmo 51. Dijo cuando él estuvo en una crisis, dijo, tú no deseas sacrificios, de lo contrario yo te los daría. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón contrito. ¿Conocen el texto? Voy a decirte lo siguiente, señoras y señores. ¿Usted sabe qué significa que David en su época para su religión entendiera esto? Significa, usted alcanza a entender lo que significa que en aquella época cuando sacrificar animales era moda. Cuando sacrificar animales era lo que se enseñaba en los sermones. Familias, están en pecado, traigan el becerro mejor para el sacrificio. Así era la forma en el Antiguo Testamento. Pero que en ese contexto David haya entendido, tú no exiges ofrendas quemadas. Tú lo que quieres es un... ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? David entendió un misterio que otros no entendían. Y te voy a decir, David no era el sacerdote, no era levita, no era profeta. David era un simple consagrado. Por consagrarse entendió misterios. ¿Qué quiero decirte esto? Te quiero decir que Jeremías tuvo razón. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Consagración. La gente que se consagra es gente que entiende cosas que otros no han entendido. ¿Alguien está entendiendo lo que quiero decirle? David descubrió 1000 años antes de Cristo lo que Cristo iba a venir a hacer. David descubrió en su íntima relación con Dios, en una crisis, David descubrió la obra que Cristo hace en la vida de una persona. Descubrió, señoras y señores, la teología del Nuevo Testamento. David no era sacerdote, no era profeta. Simplemente en una crisis le dio por meterse con Dios y miren lo que resultó. Se me es necesario en este momento de la predicación formularte esta pregunta. ¿Por qué crees que Dios permite entonces las crisis en tu vida? ¿A dónde quiere llevarte? ¿Será que quiere llevarte a que te metas con Él y mostrarte cosas que no harías si no lo buscaras? Seguramente. Por eso me emociona este pasaje. Ahora, te quiero decir por qué hablo de Cristo con este texto. Déjame por favor el versículo 7 del Salmo 40. Nota lo que dice. Entonces dije, aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Versículo 8. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Déjalo. ¿Sabías tú que estos versículos, 1000 años después, el autor de Hebreos, de uno de los libros del Nuevo Testamento, usó estos 2 versículos para hablar de Jesús? El autor de Hebreos dijo así, usando estos textos. Por favor, escucha. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado. ¿Quién dijo eso 1000 años antes? David en el Salmo. Escucha, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Versículo
que estoy leyendo aquí de Hebreos. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dijo, estoy leyendo Hebreos y mira lo que dice el versículo 7 desde el Salmo. Mira el versículo 7 y mira lo que dice Hebreos. Luego dije, aquí estoy, oh Dios. He venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él, Cristo, anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos, una vez y para siempre. ¿Qué te quiero mostrar con esto? Que cuando David escribía el Salmo 40, estos versículos, estaba dando una profecía acerca de ¿quién? ¿De quién? De Cristo. 1000 años después. Señoras y señores, no se le olvide que esto lo descubrió David en una crisis. ¿Alguien está entendiendo? Lo descubrió en el estado liminal por haberse metido con Dios. Quiero preguntarte, ¿qué descubrirás si estás en una crisis y te metes con Dios? Ahí te la dejo. Todo esto por haberse consagrado mientras esperaba pacientemente. Dios definitivamente quiere con intención enseñarte grandes cosas. Y esto es esperar con paciencia. Mientras tanto, crecer espiritualmente. Tú no te imaginas el crecimiento espiritual que tuvo David cuando estuvo en crisis. Allá te quiero llevar, Dios. Ahora volviendo a Cristo. Cristo, es el mejor ejemplo de consagración. Cristo supo cuando llegó el tiempo de ser sacrificado. Y mientras que esperaba ese momento, porque para eso nació, 33 años de su vida, ¿a qué se dedicó? ¿A pajarear? Diga conmigo, a consagrarse. Se dedicó al ministerio, se dedicó a formar discípulos, se consagró a Dios mientras esperaba su momento. Así que el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia de consagración es él. Cristo se gozaba en obedecer a su Padre. ¿Recuerdas que el Salmo nos dijo, siguiente versículo? Las enseñanzas están escritas ¿dónde? ¿En dónde? Quiero decirte lo siguiente. Cuando la ley está escrita en el corazón, la obediencia se transforma en placer. Vuelvo y lo digo porque creo que no me entendió. Cuando la ley está escrita en el corazón, la obediencia se convierte en un placer. Es muy difícil tratar de convencer a alguien de que haga algo si eso que quieres que haga no está en su corazón. Yo le digo a los servidores de la iglesia, ganes en el corazón de la gente, porque la gente caminará con nosotros si nos ganamos su corazón. El que es líder necesita ganarse el corazón de su gente para que lo siga. La Biblia nos enseña que cuando la palabra de Dios está escrita en el corazón, obedecer es placentero. Así que David lo vivió, se consagró al Señor mientras esperaba. Por eso, cualquier sistema religioso que promueva las ceremonias y los rituales está perdiendo el propósito del sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo no es ritualista, es de relación, es cautivar tu corazón, que te consagre. Finalmente David se consagró en el servicio. El texto termina diciendo en el versículo 9 y 10 diciendo, a tu pueblo le conté, no tuve temor de hablar, no oculté en mi corazón tus enseñanzas, hablé de tu fidelidad, de tu salvación, y a todos en la gran asamblea les conté de la fidelidad. Es decir, que David se volvió un predicador. Cuando estaba en crisis fue cuando más sirvió. ¿Me están entendiendo? Es decir, que David entendió que en la etapa liminal se le da a Dios un servicio más elevado. ¿Estás en crisis? Más hay que servir. David fue un predicador de la justicia. En el dolor nunca se debe reaccionar con frustración. ¿Sabe cómo se debe reaccionar? Con santidad. ¿Estás en crisis? Reacciona con santidad, no con frustración. Reacciona metiéndote. Reacciona leyendo la Biblia. Reacciónale al dolor. Sale, ¿cómo es que dice el dicho popular?
salgámosle más adelante, ¿no? Cuando estés en crisis, no reacciones con frustración, reacciona con santidad, reacciona con fe, reacciona con convicciones. Es lo que David está haciendo. Pero señoras y señores, ha llegado el momento, porque como nos gusta el chisme, ha llegado el momento de saber cuál es la crisis que David está viviendo. Versículo 11. Señor, no me prives de tus tiernas misericordias, que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan. 12, aquí va. Pues me rodean, ¿qué? Pregunta, cuando David habló de la paciencia, ¿la estaba pasando bien? Mira, aquí viene el Salmo a contarnos la crisis en la que vivía. Pues me rodean las dificultades, son demasiadas para contar. Y abre su corazón y dice, es tal la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida. Pregunta, ¿quién crees que está escribiendo eso? ¿Cómo se siente el que está escribiendo eso? Ahora dime, ¿cómo crees que escribe alguien esto? Suman más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía. Y si algo sabemos de David como guerrero era que era muy ¿qué? Imagínate cómo él está abriendo su corazón. Versículo 14, y aquí va. 13, perdón. Por favor, Señor, rescátame. Ven pronto, Señor, y ayúdame. Pregunta, ¿cómo es o cómo es el corazón de alguien que le dice a Dios que no se tarde? ¿Está tranquilo? No. Ese ven pronto a ayudarme habla de alguien que nos está hablando de paciencia, pero ¿qué? Está luchándola. Está angustiado, gracias. Es una persona de carne y hueso. Y sigue el texto diciendo, 14, que los que tratan de destruirme sean humillados. Es decir, que no solo tenía problemas internos de pecado, sino que también tiene enemigos, gente a su alrededor. 15, que su vergüenza los horrorice, porque dijeron, ajá, ahora sí lo atraparemos. Es David abriendo su corazón. Es como cuando usted, alguien le dice algo que le duele y usted repite eso. Le cuenta a su esposo, imagínese, y me dijo esta palabra, me dijo que mejor dicho que yo, esas palabras que usted repite son las que le duele. Y David la está repitiendo, Señor, ¿sabe qué me dijeron mis enemigos? Me dijeron así, ajá, ahora. ¿Me está entendiendo? Algo que usted no puede hacer cuando lea la Biblia es creer que la gente de la Biblia son personajes. No, no son personajes de Marvel, son personas con crisis, con angustias. Y termina el pasaje diciendo, versículo 16, pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti, que los que aman tu salvación griten una y otra vez, el Señor es grande. 17, en cuanto a mí, pobre y necesitado. ¿Quién diría esto de sí? ¿Alguien que la está pasando bien? ¿Alguien que la está pasando mal? Que el Señor me tenga en sus pensamientos. Y me encanta el final de ese salmo. Tú eres mi ayudador y mi salvador. ¡Oh, Dios mío! No te quejes. ¿Cuántas veces le pide a Dios que no se tarde? 2. Ayúdame pronto. Segunda. Bueno. Pregunta, ¿quién está hablando aquí? ¿Alguien que la está pasando bien? ¿No? Una persona que está pasando angustias. Así que esperar pacientemente no es solo confiar, no es solo consagrarse, sino también es confesarse. Mientras esperaba, David, ¿qué hace? Abre su corazón y le cuenta a Dios cómo se siente. Señor, me rodean mis dificultades. He cometido pecado. He perdido la valentía. Los enemigos me rodean y me están diciendo esto. ¿Qué está haciendo él? Abriendo su qué? Su corazón para confesar. Por eso esta es la angustia presente y la dificultad que ahora está enfrentando. Confiesa sus dificultades internas, pecados, y confiesa sus dificultades externas, enemigos. Pero ha aplicado el mismo método. ¿Recuerdas cómo empezó el Salmo? Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor, contando victorias pasadas donde la paciencia funcionó. Ahora en su presente y en su dificultad presente, quiere hacer lo mismo. Está tratando de luchar contra la impaciencia. Alguien que dice, no tardes, no te demores, es alguien que está luchando contra la impaciencia, ¿no le parece? Queriendo usar la paciencia. Este salmo contiene la innegable esencia humana, la deja ver, y por eso me encantan los salmos, porque dejan ver a la gente en su humanidad. Es alguien que no tiene miedo de decir, perdí la valentía. ¿Qué humano eres?
Gloria a Dios. Es alguien que confiesa sus pecados y dice, tengo muchos pecados. Ni alcanzan los cabellos para enumerarlos. Y además cuenta, ¿no? Como un niño quejumbroso. Y además, Señor, me dijeron esto mis enemigos. Ajá, te atraparemos. Es un hombre que está aquí. Diga conmigo, confesando. Está abriendo su corazón. Está hablando de su humanidad. Señoras y señores, escucha esto. Es una persona que mientras espera se confiesa porque está luchando contra la impaciencia. Y te voy a decir algo que aprendí. Algunas personas no pueden dormir porque se comieron algo que les cayó mal y no duermen por eso. Pero hay otras que no duermen porque lo que se los está comiendo a ellos es algo interno. Porque hay una situación que los frustra. ¿Alguien me está entendiendo con esto? Por eso, escúcheme, David está echando su carga emocional ante Dios. Y te voy a decir una verdad. Echar carga sobre el Señor, dependiendo de lo pesadas que sean, lleva tiempo. Lleva tiempo. Porque hay cargas en la vida que son muy pesadas. Y echar las cargas delante de Dios muchas veces llevará tiempo. Por eso ser paciente. Por eso nosotros debemos aprender a atender la gente que está en una crisis. Por favor, evita recitarle versículos a la mujer sin entender su situación. Por favor, evita darle respuestas rápidas. Eso es porque no tienes fe. Evita darle respuestas a la ligera. Versículos a la ligera. Tranquilo, mi hermano, la Biblia dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que Dios lo bendiga. Deja de mal usar la Biblia y dar versículos a la ligera para solucionar un problema que va a llevar tiempo procesar. ¿Alguien me está entendiendo esto? Por eso debemos ayudar a la gente a que en su estado en su estado liminal, en su estado de crisis, aprendan a vivir con el dolor bajo el poder del Espíritu Santo. Aprendan a manejarlo. Porque es enseñarle a una persona a pescar y no darle el pescado. ¿Alguien me está entendiendo? No hay nada mejor en la vida que hablar con una persona solo una última vez. No abre mi corazón como pastor. No hay nada mejor que hablar con usted y darle un consejo solo una vez y para siempre. No hay nada más rico que escucharlo solo una vez en la vida. No porque no quiera volver a hablar contigo, sino porque lo que se te aconsejó lo hiciste. Y como te enseñamos a pescar, cada vez que tengas crisis, ya sabes qué tienes que hacer. Echar mano de la paciencia, echar mano de confiar, consagrarse y confesarse. Por eso debemos enseñarle a la gente a esperar con paciencia, abriendo su corazón. Hay que hacer eso. Ahora te digo, confesarse es sanador porque tú y yo contamos con un Dios que nos da la libertad de confesión. Dios a ti no te va a juzgar porque impreques. Imprecar es contarle a Dios mil deseos, aunque a veces sean malos. David imprecó en el texto y en la Biblia hay salmos imprecatorios donde le dice, Señor, a mis enemigos, rómpele las patas. ¿Ha leído esos salmos? No, dígame si no le salió. Quítale los dientes. Entonces hay gente que dice, la Biblia dice esto, por eso por el hermano Alejandro, que el Señor le rompa los dientes, que le rompa las patas. Hay gente que ora así, Señor, a la oveja que no quiere venir a la iglesia, quebrántale una extremidad. Yo he escuchado oraciones de esas. Imprecar. Mi hermano, la Biblia nos enseña que delante de Dios hay libre confesión. David le dijo a Dios, Señor, mis enemigos me rodean, avergüénzalos, que no tengan autoridad, avergüénzalos, deshónralos. Imprecaba. ¿Sabes por qué? Porque delante de Dios tú puedes hablar con libertad. Y Dios nunca atendió a esa oración en el sentido de que Dios desee el mal para la gente. ¿Sabes qué hacía Dios con eso? Dejaba que David lo hiciera porque sabía que necesitaba ¿qué? ¡Ah! Confesarse, liberarse. ¿Alguien está entendiendo la palabra? Por eso hay personas que creen que es un pecado admitir que tienen muchos errores. Y te voy a decir una cosa. Hay gente que le ha puesto cargas a sus pastores, a sus líderes.
y les han demandado no fallar y no tener miedos. Es el pastor, él no puede llorar. Es el pastor, él no puede estar en crisis. No, 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 no. Él es un hombre de Dios. ¿Cómo así que el pastor tiene miedo de hacer tal cosa? No, ¿cómo así? La gente, a la gente espiritual, a la gente que está metida con Dios, le demanda que no pueden fallar, que no pueden confesarse y que no pueden tener pecados. Y te voy a decir, por favor, deja a la gente ser gente. ¿Alguien me está entendiendo? Se necesita tiempo muchas veces para profundizar y traer dolores y miedos ocultos al habla. ¿A cuánta gente le cuesta hablar de sus miedos? Hay gente aquí que le cuesta abrir su corazón, que no habla con nadie de sus penumbras, de sus dificultades, que le cuesta hablar de sus problemas personales. Hay gente que le cuesta eso, como hay gente que no. Hay gente con la que uno debe más bien tener cuidado y no preguntarle cómo estás. Porque hay gente que no tiene miedo de contarle a usted cómo está. Y le abren su corazón y ¡puf! Es gente con la que uno tiene cuidado. Uno más bien la salida. Dios te bendiga. Digo esto para decirte que hay gente que le cuesta mucho abrir el corazón. Pero te voy a decir, si tú eres uno de esa lista y te cuesta abrir el corazón, estás mal. Porque tú también necesitas abrirlo y necesitas confesar mientras esperas. Por eso que no te dé miedo buscar ayuda. Que no te dé miedo hablar con alguien que tú consideres que es un poquito mejor que tú. Busca a alguien de autoridad para que abra tu corazón, porque está comprobado por la Biblia que la curación muchas veces no se da en solitario, se da con la ayuda de alguien. Muchas veces la gente sana hablando, muchas veces la gente sana abriendo su corazón. En estos días hablaba con unas personas que estoy llevando en un proceso de restauración y me encantaba ponerlas a hablar, una pareja, ponerlas a hablar. ¿Sabe por qué? Porque ellas mismas hablando conmigo ahí en la mesa solucionaron el problema. Y yo me invitaron a comer y yo comía y yo comía y ellos ahí. Y entonces, amor, y pastor, muchas gracias por lo que nos dijo. Pastor, usted es el mejor. Tiene unos consejos. Yo no les dije. Ellos hablan. Confesar, hablar, sanar. Y en ese orden de ideas, Dios tiene propósitos más elevados con hacernos esperar. Por eso seamos pacientes. Confesar mientras espera muchas veces no soluciona la angustia, pero sí me libera y me hace mejor. David dice que tiene muchos pecados y los confiesa. Esperar pacientemente, Dios a veces nos hace esperar y no soluciona de una las crisis para darte chance a que te arrepientas. Te lo voy a decir de otra forma porque te gusta que te hable con plastilina. Dios te dice en esta mañana, querido amigo, no te he solucionado la crisis porque estoy esperando que confieses tus pecados. Este tiempo, este estado liminal es para que te arrepientas, es para que abras tu corazón y confieses. Pero también te voy a decir una cosa. David dice que tenía enemigos externos, enemigos. Y te voy a decir una cosa, ¿estás preparado para lo que te voy a decir? Mientras que tú seas honesto y quieras articular y caminar en pos de la verdad, alguien en algún lugar se sentirá ofendido y se convertirá en tu enemigo, te guste o no. Pastor, pero es que yo le caigo mal a todo el mundo. Cuando tú tratas de caminar haciendo las cosas bien, hay alguien que se va a ofender. Cuando tú tratas de hacer las cosas al derecho, y si sobre todo se trata de Dios, de amar a Dios, hay alguien que va a querer ser tu enemigo en alguna parte del mundo, te guste o no. Por eso te voy a dar una palabra sanadora esta mañana. ¿Estás listo? No me voy a apedrear porque es contraproducente lo que yo también le puedo decir. Hay que quitarse la carga pesada de no ofender. Voy a volver a decir. Hay que quitarse la carga pesada de no ofender. Es una carga muy pesada tratar de ir por la vida cuidándose de no ofender a nadie. Es muy difícil. Quítate esa carga. Cuando se trata de decir que no, porque tú quieres guardarte, hay gente que se va a ofender. Quítate la carga de guardarte de ofender. Hay que quitarse la carga pesada de no afectar a nadie cuando de hacer las cosas bien se trata. Si estás haciendo las cosas bien con Dios,
100. ¿Cuántos enemigos tuvo Cristo por hacer las cosas bien? Y David dijo, ay, Señor, no porque le voy a hacer daño a los fariseos, ¿sí? ¿No? Tenía claro. Se quitó la carga de pensar de que ofendería por hacer el bien. ¿Me estás entendiendo? Creo que sí, eso no estás. Por eso, la fe de David continúa firme. En la tristeza podemos saber que Dios piensa en nosotros. El versículo 17 termina diciendo una petición. Termina diciendo él, Señor, no dejes de pensar en mí. Versículo 17. No dejes de pensar en mí. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú tienes que entender algo. Que el Señor siempre te tiene en sus pensamientos. Y esperar con paciencia salva. Es uno de los poderosos mensajes del Salmo. En la confesión no podemos olvidar que Dios es un juez justo y que si tú tienes a Cristo, el Señor ya no te mira a ti, sino mira a Cristo en ti. Por eso, mientras tanto, abramos el corazón, confesémonos delante de Dios mientras esperamos. Esperar pacientemente implica confiar, consagrarse y confesarse. Termino aquí con esto. Señores y señores, si me han puesto cuidado hasta aquí, ya en 5 minutos termino. Pero quiero que me preste atención.